Bienvenida a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en un tema, bueno, delicado, pero creo que fundamental, el duelo asociado a la enfermedad de Alzheimer. Para ello, nos basamos en extractos de la guía completa sobre el duelo en el Alzheimer, concretamente el capítulo 5, y también se cita el Alzheimer día a día, de Arthur J. Belt. El objetivo es entender las múltiples caras de este duelo, porque no es solo el final, ¿verdad? Empieza mucho antes, con el diagnóstico, y acompaña a la persona y a los cuidadores durante todo el camino. Vamos a intentar desentrañar un poco eso, esa pérdida continua. Exacto, es que es clave entender eso. Porque, a ver, normalmente pensamos en duelo y pensamos en muerte. Pero aquí, en el Alzheimer, hablamos de un montón de pérdidas que se van sumando. La salud, la autonomía, la relación como era antes, las expectativas de futuro. Es un proceso muy complejo y muy largo. Vale, pues vamos a meternos en materia. La guía define el duelo, así en general, como un proceso, pues necesario después de una pérdida. Algo que nos ayuda a redirigir el sentido de la vida. O sea, no es algo a evitar, sino más bien a transitar. Efectivamente. Y ese tránsito, ese camino, implica un montón de emociones. A veces son confusas, contradictorias incluso, pueden aparecer dudas, mucha ansiedad, culpa, esa sensación de soledad, irritabilidad. Es importante ser conscientes de que esto puede pasar, aceptar que están ahí, no juzgarlas como malas, ¿sabes? Acompañarlas. El material habla de etapas: shock, negación, ira, tristeza, aceptación. Las típicas, ¿no? Pero subraya algo que me parece importante: que no todo el mundo pasa por todas, ni necesariamente en ese orden. Entonces, más allá de las etiquetas, ¿cómo se manifiestan estas emociones en el día a día? Pues mira, pueden ser muy físicas, muy corporales. Esa opresión en el pecho, el nudo en la garganta, problemas de sueño o de apetito, dolores de cabeza. El cuerpo lo nota. Y también se ve en el comportamiento, claro. Tendencia a aislarse, llorar más a menudo, que te cueste concentrarte, o hacer tareas que antes eran fáciles. Todo eso es parte del proceso normal. Es la forma que tiene el cuerpo y la mente de asimilar el golpe. Y aquí es donde el Alzheimer tiene sus particularidades, ¿no? Lo hace distinto. La guía insiste mucho en que el duelo empieza muchísimo antes del final. El propio diagnóstico ya es una pérdida. Me impactó mucho una frase que cita que describe el duelo como, a ver si la digo bien, el sentimiento de querer llegar a alguien que siempre ha estado ahí y descubrir que cuando lo necesitaste ya no estaba. Capta una sensación de ausencia muy particular, ¿verdad? Totalmente. Esa cita, fíjate, captura la esencia de lo que se suele llamar el largo adiós, o un término un poco más técnico pero muy gráfico, la pérdida ambigua. Se refiere a esa situación tan desconcertante, en la que la persona está ahí físicamente, pero psicológicamente, pues, en muchos aspectos de su identidad, de su capacidad para relacionarse, parece ausente, o muy cambiada. Y claro, interactuar cada día con esa presencia ausente es una fuente continua de pequeños duelos, pérdidas diarias que van sumando. O sea que esa desaparición gradual de la persona que conocías, su personalidad, sus recuerdos, la guía llega a decir que puede ser tan doloroso, o incluso más a veces, que la muerte física. Es como estar de duelo con la persona todavía delante. ¡Qué duro! Exactamente. Y a eso se le suma otra cosa, el duelo anticipado. Es el proceso de ir preparándote para la pérdida final, sabiendo que la enfermedad es terminal. Así que es un doble esfuerzo emocional, ¿entiendes? Por un lado, te adaptas a las pérdidas que están pasando ahora, en el presente, y por otro, empiezas a procesar la pérdida definitiva que sabes que va a llegar. Es una carga tremenda. Centrémonos un poco en los cuidadores, que a menudo son quienes llevan el mayor peso. Las fuentes describen que el diagnóstico inicial puede generar sentimientos muy encontrados. Por un lado, un cierto alivio, ¿no?, por ponerle nombre a lo que pasaba, pero por otro, un vértigo enorme ante lo desconocido, ante el futuro. La familia entera se tambalea. Sí, las dinámicas cambian por completo. A menudo los roles se invierten. La pareja deja de ser un igual, se vuelve dependiente. O un hijo pasa a cuidar a su padre o madre casi como si fuera un niño pequeño. Y eso afecta a todo. La vida social del cuidador, por ejemplo, se resiente muchísimo.
A veces porque la persona enferma ya no puede participar como antes, otras porque el cuidador está, bueno, absorbido, no le queda tiempo ni energía. El aislamiento es un riesgo real. Hay una decisión que la guía menciona como especialmente dura: el ingreso en una residencia. Dice que es un duelo doloroso y profundo. Aunque sea la mejor opción, o la única viable a veces, casi siempre va con culpa. Una sensación de abandono, aunque sepas que no es así racionalmente. Y esa culpa puede volver, por ejemplo, después del fallecimiento. Es muy común que los cuidadores sientan una mezcla. Tristeza profunda, claro, pero también alivio. Alivio porque se acaba una etapa muy larga y muy dura de sufrimiento, tanto propio como el que veían en su ser querido. Es una reacción humana, totalmente comprensible, pero se vive con culpa, como si sentir alivio fuera malo. Al final, cómo se afronte ese último duelo dependerá de muchas cosas. De cómo era la relación, de cómo fue el cuidado, de las pérdidas previas, del apoyo que tengas. Hay un punto que la guía subraya mucho y me parece crucial: no asumir que la persona con Alzheimer no siente nada, que no se da cuenta de sus pérdidas o de las de otros. Sobre todo al principio son muy conscientes de sus fallos, de sus dificultades, y eso les genera ansiedad, miedo, frustración. Están de duelo por sí mismos en realidad. Totalmente de acuerdo. Ahí la empatía, la paciencia, son vitales. La guía recomienda, por ejemplo, no corregirles constantemente. Eso aumenta su frustración. Es verdad que luego puede aparecer la anosognosia, esa falta de conciencia de la enfermedad. Pero ojo, eso no significa que no sientan la pérdida de un ser querido, sobre todo si es alguien muy cercano como el cuidador. Ignorar su dolor, no informarles adaptando la información, claro, o no dejarles expresar tristeza a su manera. Eso es lo que llaman duelo desautorizado. Es negarles algo fundamental. Entonces, si a lo mejor no pueden expresarlo con palabras como antes, ¿cómo podemos darnos cuenta de que están pasando un duelo? ¿Qué señales hay? Pues a menudo se ven cambios de comportamiento. La guía habla de más agitación, inquietud, que deambulen más, como si buscaran a alguien. Alteraciones del sueño, del apetito, comer mucho o nada. Apatía más marcada o al revés, irritabilidad, llanto sin motivo aparente. Hay que adaptar la información sobre la pérdida a cómo estén en ese momento, claro, sin sobreproteger ni minimizar. A veces, cosas sencillas como ver fotos juntos, recordar cosas, o simplemente estar ahí, expresar nuestro cariño y nuestra tristeza con ellos, les ayuda a validar lo que sienten, a acompañarles. La guía también da consejos prácticos para sobrellevar el duelo. Son útiles en general, pero aquí más si cabe. Habla de vivir el presente, de soltar la culpa, que suele ser infundada, de volver a hacer cosas que te gustaban poco a poco, de hablar del dolor, no guardárselo, y cuidar la salud física, claro. Comer, moverse, descansar. Buscar momentos para uno mismo. Y muy importante, ¿cómo apoyar a alguien que está en duelo? La clave, según las fuentes, es la escucha. Escucha activa, empática. Estar ahí, escuchar más que hablar, validar lo que siente la persona, sea lo que sea, sin juzgar. Acompañar en silencio si hace falta. El lenguaje no verbal, una mirada, un gesto de cariño, a veces dice más que las palabras. Es mejor preguntar ¿qué necesitas? O ¿en qué te puedo ayudar? Que soltar consejos no pedidos o frases hechas. Eso de tienes que ser fuerte o ya pasará. Uf, aunque la intención sea buena, a menudo hace que la persona se sienta peor, incomprendida. ¿Y cuándo? ¿Cuándo este duelo deja de ser, digamos, normal, aunque duela mucho, y se convierte en algo que necesita ayuda profesional? ¿Hay señales de alarma? Si la guía es bastante clara en eso. Habría que plantearse buscar ayuda, un psicólogo, un terapeuta, cuando el duelo se cronifica. Cuando el dolor agudo no baja de intensidad con el tiempo, hablamos de meses, no semanas, o cuando te impide hacer tu vida normal. Señales concretas: sentir que la vida ya no tiene sentido, no poder retomar actividades básicas, aislarse muchísimo, abusar de alcohol u otras sustancias para no sentir, o tener pensamientos recurrentes sobre la muerte o el suicidio. Ahí, un profesional puede dar herramientas, acompañar en ese proceso que sea complicado. Casi al final, el texto introduce un concepto que da un poco de luz: la resiliencia. No como aguantar y ya, sino como la capacidad de aprender de la adversidad, de salir fortalecido incluso, con otra perspectiva, otros valores. Exacto. Y la resiliencia no es algo que tienes o no tienes, ¿eh? Se puede cultivar. Depende mucho de cómo interpretamos lo que nos pasa.
No podemos cambiar la enfermedad, pero sí cómo respondemos. Se basa en reconocer las emociones, aceptarlas, gestionarlas, sin que te arrastren. Tener una buena autoestima ayuda. Saber resolver problemas prácticos. Y sobre todo, tener apoyo social. Familia, amigos, eso es clave. La guía da 10 consejos para fomentarla. Me llamaron la atención varios. Construir y cuidar las relaciones importantes. Aceptar que el cambio y la pérdida son parte de la vida. Ponerse metas pequeñas, realistas, para seguir avanzando. Afrontar los problemas en vez de evitarlos. Intentar ver lo bueno de uno mismo, las fortalezas. Y mantener la esperanza. Buscar lo bueno que aún hay, incluso en momentos oscuros. Son pautas valiosas, sí, porque te devuelven cierta sensación de control. En una situación que parece que te supera, centrarte en lo que sí puedes hacer, tu actitud, pequeñas acciones, cuidar tus vínculos, puede marcar una diferencia enorme a largo plazo. Ya para ir cerrando, un apunte rápido sobre los niños y adolescentes, la guía insiste en que también necesitan información adaptada sobre la enfermedad y la pérdida de un familiar, incluso en el Alzheimer, con esa pérdida gradual que hemos comentado. No hay que excluirles. Fundamental, el silencio no les protege. Su imaginación puede crear miedos peores. Hablarles con sinceridad, con sensibilidad, les ayuda a entender, a dar sentido a lo que ven, a entender la enfermedad, la muerte, como parte de la vida, y sobre todo a procesar su propio dolor sintiéndose acompañados, no solos con su confusión o su tristeza. Bueno, pues hemos recorrido un camino complejo, sin duda. Si algo queda claro, es que el duelo en el Alzheimer es una experiencia única. Larga, con muchas capas, afecta a la persona, a su entorno, desde mucho antes del final. Es doloroso, por supuesto, pero también es un proceso de adaptación, de buscar recursos y quizás de encontrar un nuevo sentido a las cosas. Y quizás para terminar, podríamos volver a esa idea de la pérdida ambigua. Esa convivencia diaria con la presencia física, pero la ausencia psicológica. Para quienes estén pasando por esto, a lo mejor merece la pena hacerse una pregunta. ¿Cambiaría algo si pudiéramos nombrar conscientemente esa sensación? Si pudiéramos decirnos, vale, esto que siento es el dolor de la pérdida ambigua. ¿Nos ayudaría a entendernos mejor? A ser más compasivos con nosotros mismos y con la persona enferma. A veces, poner nombre a algo tan difuso es el primer paso para empezar a manejarlo de otra manera.